Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie y les voy a pedir que por favor me ayuden a orar. Todos. Ahorita después de que leamos esto van a saber por qué estoy leyendo, tal vez, si no la parte más difícil, dicen algunos teólogos, de la Biblia, de explicar. Entonces, ha estado soñando, me acosté pensando en el texto y me levanté pensando y dice, Señor, ayúdame por favor. Vamos a leer del capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y si ustedes le entienden al final de que yo termine de leer, pase al frente por favor y predique la parte. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Si alguna persona le entendió, pase al frente y ore conmigo, por favor. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte tu presencia el día de hoy, tu Espíritu Santo que nos has dado para ser iluminados en el estudio de tu palabra, la cual te agradecemos tantísimo, Dios, que nos hayas dado. Es por ella que sabemos qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, por supuesto, Señor. Y el día de hoy necesitamos todos que tu Espíritu Santo nos ayude para poder recibir tu palabra y lo que tu Espíritu Santo quiera cambiar en nosotros. Te suplicamos que así lo hagas, Señor. Pedimos no únicamente tu bendición, sino que recibimos de tu gracia, de tu sabiduría, porque te pedimos esto para la gloria de Jesús y en ese nombre hermoso de nuestro amadísimo Salvador, te lo pedimos, Padre, para tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Está difícil, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Pues saben que mejor nos vamos a la casa cada quien. Que Dios los bendiga a todos y... No. Déjenme les digo qué es lo que hace difícil este texto. Este texto está difícil porque la parte donde termina Pablo en el capítulo 2, a la hora que les está escribiendo a los judíos, el versículo 28 y 29 les dicen a los judíos cosas que son para ellos muy difíciles de recibir. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, imagínense ustedes que Pablo les está diciendo a los judíos, el hecho de que ustedes hayan guardado la ley al pie de la letra, el hecho de que ustedes, por ser judíos de nacimiento, por ser miembros de la nación de Israel, eso no les garantiza la salvación, no los hace salvos. Cuando ellos habían vivido todos los años creyendo que la circuncisión, el pacto que Dios le había dicho a Abraham que hiciera con todo el pueblo de Israel,
les garantizaba el cielo, la gloria. Pablo, a la hora que el Espíritu de Dios le revela el Evangelio de Cristo, les dice a los judíos, no. La única manera que un judío sea salvo es por medio del arrepentimiento de sus pecados, por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, aquí es donde se pone difícil. Pablo empieza a hablar esas preguntas y respuestas que son objeciones, se las empieza a contestar él mismo, pero es como si se las estuviera haciendo alguien. Tiene un nombre, esa interacción tiene un nombre. Diatriba se llama esa situación. Entonces, ¿por qué Pablo, quien se dice, llegó a tener la mente más brillante de todo ser humano después del Señor Jesucristo? Y ahora yo pienso, antes yo decía que después del Señor Jesucristo era Salomón, pero yo digo, era Pablo. Pablo comprendía los pactos de Dios de una manera incomprensible, vistos a la luz de todas las profecías del Antiguo Testamento y a la luz de la venida de Jesucristo, de tal manera que podía hablar con una perfección. No únicamente por lo hábil de su mente, porque era un hombre sumamente inteligente, brillantísimo, como les digo, se cree que es la mente más brillante que ha existido después del Señor Jesucristo, sino porque cuando estaba hablando por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. O sea, tenemos dos elementos que juegan un papel en todos los hombres que tenemos en un momento dado el privilegio de exponer la palabra de Dios. Yo tengo que descansar en la sabiduría de muchos hombres para poderme parar enfrente de ustedes y estudiar estos textos pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a exponerlos de una manera tal cual. No me jacto. Yo era en la universidad y en la primaria y secundaria de C para abajo. Las As que me llegué a sacar fue por la incomprensible gracia de Dios. Pero entonces este hombre empieza estas preguntas que tienen unas respuestas inmediatas. O sea, Pablo hace la pregunta, y yo lo que quiero hacer al presentarles esta parte de la Escritura es lo siguiente: les quiero presentar la objeción e inmediatamente la respuesta. No me quiero ir presentando las 4 objeciones y luego las 4 respuestas, no, me quiero ir junto. Entonces la primera que hace él es esta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja de ellos? Y el día de hoy, mi predicación, a la hora de empezar a contestar estas, le puse como título Respuestas sabias a preguntas necias, y el propósito de mi sermón es ver que la revelación de Dios para salvación nos ha sido dada con tal claridad, aquí está revelada, que nuestras objeciones no tienen validez ante la verdad de Dios. Nosotros tenemos objeciones, la verdad de Dios es lo que va a dictar la respuesta correcta y Dios nos las da. Entonces, en esta interacción de Pablo con una persona que pareciera ser imaginaria, donde Pablo está interactuando, quiere el que quede bien claro que si los judíos le están diciendo a Pablo, entonces ¿de qué nos sirvió toda nuestra religión? Pablo les dice, en todo. Les dice, primeramente dice, porque al pueblo de Israel Dios le ha dado su palabra. Y esa situación al pueblo de Israel le dio una ventaja sobre todo el mundo antiguo. De toda la gente de la tierra, a Dios le plació en su corazón, y yo no tengo respuesta para decirles por qué Dios escogió a Israel, aunque dice que porque era un pueblo terco y pequeño, dice la palabra de Dios, le reveló Dios quién era Dios. En esta palabra, en los dichos, en las profecías,
Dios se manifiesta a un pueblo por medio del cual iría a bendecir a todos los habitantes de la tierra. Tú estás aquí el día de hoy recibiendo esta instrucción por la pura gracia de Dios y porque el Espíritu Santo te quiso bendecir a través del pueblo de Israel. Aunque los judíos, en la opinión de algunos de ustedes, sean seres despreciables, estén en una categoría inferior, no sé qué pensarás de los judíos, es el pueblo que Dios escogió para revelarle su palabra. ¿Qué revela entonces Dios en su palabra y por qué tienen estos tal ventaja? Bueno, porque en ella Dios se manifiesta desde que se manifiesta a Moisés y manifiesta su santidad. Cuando llega Moisés al monte, le dice el Señor a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. O sea, Moisés se inclina, hace reverencia, y ese pueblo en aquellos entonces que empieza a recibir la palabra de Dios, primero que todo se topa con un Dios al que hay que temerle. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba temblando y temeroso a la hora de que este monte estaba rugiendo y Dios estaba hablando sus palabras, escribiéndolas con su dedo en las tablas de piedra. Estaba aterrorizado. El pueblo eventualmente no se podía acercar al monte que ardía, dice, porque si algún animal se acercaba, habría que matarlo, porque se estaba acercando a la santidad de Dios. Conocen por la palabra de Dios, el pueblo de Israel, no únicamente la santidad de Dios, el temor de este Dios al cual hay que tenerle toda la reverencia, sino que conocen cosas como la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Cosas que todo ser humano necesitamos, puesto que todos los que estamos aquí, todos los que han vivido desde Adán y Eva, lo único que hemos hecho es pecar contra Dios. Déjenme les digo, nosotros estamos pecando contra Dios 24 horas del día, 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Cómo? Porque nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No lo hacemos, no lo hacemos. Pero Dios les muestra su bondad y su misericordia al perdonarlos. Al extenderles gracia, al extenderles misericordia, Dios les hace saber que a pesar de que ellos son rebeldes, Dios les dice, yo te prolongaré mi misericordia y te la haré saber por toda la eternidad. Este era un pueblo sumamente bendecido por Dios, por la simple y sencilla razón de que tenían la palabra que había salido de la boca de Dios y ellos la tenían escrita. Tenían el conocimiento de su gloria. Una vez que Salomón hubo terminado el templo, dice que la gloria de Dios descendió en aquel lugar y los sacerdotes dice que no podían ministrar. Porque la gloria de Dios, el Shekinah de gloria, había descendido ahí y no podían hacer nada. La gloria de Dios, hermanos, es algo pesado. Es algo que impone. Una experiencia que sería bueno que todos y cada uno de los que estamos aquí la busquemos. Ahora la podemos tener porque Jesucristo nos ha hecho parte de ella. El capítulo 17 de Juan dice, yo les he dado de la gloria que tú me has dado. Nosotros somos partícipes de esa gloria. Les ha dado sus promesas. Al pueblo de Israel conocía las promesas de Dios. Ellos sabían lo que Dios les estaba prometiendo. Imagínense que de la boca de este maravilloso, incomprensible, poderoso Dios recibieran promesas impresionantes. Pero déjenme les digo que en su palabra, a la hora que se las revela, les revela las bendiciones que vienen con su obediencia del pueblo, pero también las consecuencias de su desobediencia. Una cosa con la que nosotros batallamos.
Comúnmente nuestra intención es que Dios me bendiga independientemente de cómo yo sea. Y en ello también nos da a conocer, les digo, quién es Dios y nos hace saber quiénes somos nosotros. Vemos en el libro de Génesis que del polvo de la tierra nos hicieron. Somos polvo, hermanos, aunque no lo creamos. Tenemos dificultad en creer que estamos hechos del polvo de la tierra. Y nos creemos, no sé qué se crea cada quien, pero un salmo dice así, que lo que somos es menos que nada. Ante la imponente gloria y majestad de Dios, hermanos, nosotros no figuramos en el universo. Si no ha sido por la gracia de Dios que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo y nos ha dicho, mira, este soy yo y este eres tú. Tú eres pasajero, finito, tienes un principio, un fin, tu mente está muy pequeña, tus pensamientos no son mis pensamientos, mis caminos no son tus caminos. No lo creemos. Creemos en ocasiones que somos tan sabios que podemos tomar decisiones, decir cosas que se ponen al tú por tú con Dios. Dios nos revela quién es el Dios de la Biblia. Un entendimiento, hermanos, incorrecto de Dios nos lleva a desvirtuarlo. Tener una religión sin la palabra de Dios nos lleva sin equivocación a distorsionar a Dios y su palabra, llevándonos a tener expectativas de Él seriamente erróneas. Si tú eres una persona que está aquí y que porque estás en la iglesia los domingos, crees conocer a Dios, pero tú no lees la palabra, tú tienes tal vez una idea incorrecta del Creador del cielo y la tierra. Y el día que tú estés enfrente de Él, tú y yo, tengamos o no idea correcta de Él o no, vamos a estar atónitos. Vamos a estar completamente atónitos de estar ante ese trono que está rodeado de un arco iris, del cual salen relámpagos, truenos, y se oye la voz de Dios, donde estarán los ancianos enfrente de ese trono, dice, poniendo sus coronas enfrente de Él, rodeado de seres angelicales, con caras por 4 lados, águila, leopardo, león y hombre, dice el profeta Ezequiel, con ojos por dentro y por fuera, animales extraños. Y estaremos viendo esta escena y enseguida de Dios Padre al Cordero traspasado por nuestros pecados. Y vamos a saber cuando estemos enfrente de Él que sus heridas fueron por nosotros. Y no lo vamos a creer. Vamos a decir, digno eres Dios de recibir todo el honor y toda la gloria y toda la riqueza, toda la fama, todo el poder por los siglos de los siglos, porque el Cordero ha sido inmolado. Lo que Pablo aquí está hablando era algo poderoso. Las ventajas del judío y de quien va a la iglesia el día de hoy son muchas. Tenemos la palabra de Dios, sabemos quién y cómo es Él y cómo somos nosotros y sabemos lo que se requiere para ser salvos. Al judío le dice, si tú no has nacido de parte de Dios, tú no eres un judío verdadero. Si Dios no ha intervenido en tu vida, tú no conoces a Dios. Al creyente, a todos aquellos que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Un verdadero creyente nace de nuevo porque Dios se manifiesta, el evangelio, lo escuchas, dices, yo soy pecador, necesito arrepentirme y entregarle mi vida a Cristo Jesús. Pedirle que me llene con su Espíritu Santo de tal manera que yo ahora viva siendo guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Dice que los que son guiados por la carne, dice que van en contra del Espíritu Santo. Entonces,
¿Cuál es la ventaja? Les dice Pablo a los judíos. Y yo quiero usar un ejemplo que vi, que me llamó mucho la atención, porque ¿cómo tiene razón este hombre? Si el niño A crece en una casa donde sus padres son unos alcohólicos, el hombre golpea a la mamá y hacen drogas, y es un relajo esta casa. Llega ese niño a la edad adulta y se muere. Y el niño B crece en un hogar cristiano donde sus padres son cristianos, van a la iglesia, se portan bien, etcétera, etcétera. Y el hijo crece en ese hogar y eventualmente llega y se muere. ¿Cuál de los dos tiene ventaja? Pues el niño B, porque vio cómo es la fe, cómo se pone en práctica la fe. Pero a final de cuentas, tanto el niño A como el niño B necesitan arrepentirse para entrar al cielo. Necesitan a Cristo para poder ser salvos. Entonces la ventaja del judío, dice Pablo, es mucha, de muchas maneras. Esa es la objeción número uno. La objeción número dos, dice ahí, dice el versículo 3, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Los judíos querían llegar a tener la convicción de creer que Dios les tenía que cumplir sus promesas independientemente de si ellos fueran fieles o infieles. A ellos no les importaba. Ahora, lógicamente aquí Pablo está hablando de la injusticia de ellos. Quería el judío que Dios fuera fiel a pesar de su incredulidad. No nos importa Dios. Tú prometiste esto, pues eres Dios, ¿a poco nuestra injusticia te va a hacer a ti fallar? Estás hablando de cosas bien serias. Cuestionando a Dios, poniéndose en un papel en el que estás desafiándolo de una manera irreverente. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente alguien es un terrible, desobediente, no viene a la iglesia, no lee la Biblia, no nada, no ora, no nada, y le pasa alguna cosa mala, pero sabe a lo mejor algún versículo de la Biblia? O sea, ahí dice que todo obra para bien de los que aman a Dios, todo, ahí dice todo. La pregunta lógica que nosotros le hacemos a una persona como esa es, ¿de veras tú amas a Dios? Porque si todo obra para bien de los que aman a Dios, la pregunta entonces obligada es, ¿tú estás seguro de que tú amas a Dios? Si las cosas no están funcionando para tu bien, entonces yo sí pongo en tela de juicio que independientemente de lo que te pase, por trágico que esto sea, obre para tu bien. Si tú no estás amando a Dios, tú no vas a poder ver ni la gracia de Dios, ni las promesas de Dios, ni el poder de Dios en tu vida, pues al cabo lo que quieres es tu gloria, quieres tu bendición, quieres tu placer, quieres tu voluntad, quieres que se establezca tu reino, no el reino de Dios. Y es lo que está preguntando aquí Pablo. Les está contestando. Dice, de ninguna manera. Todos los hombres son mentirosos. Cuando Dios juzga, Él va a vencer. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Su palabra no falla, no cambia. El doctor R.C. Sproul dice lo siguiente, me llama mucho la atención, porque creo que aquí nos vemos involucrados, si no todos, la mayoría. Dice, creo que la mayor debilidad en la iglesia hoy en día es que casi nadie cree que Dios invierte su poder en la Biblia. Todo el mundo está buscando poder en un programa, en una metodología, en una técnica, en cualquier cosa y en todo menos en aquello en el que Dios la ha colocado en su palabra. Solo Él tiene el poder de cambiar vidas por la eternidad
Y ese poder se encuentra en las Escrituras. Si yo estoy pasando por una situación difícil y he sido fiel a Dios, yo he sido diligente, yo he sido humilde, yo he reconocido mi pecado, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador, que yo ahora vivo en un reino, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, buscando cómo honro a mi Rey, me puede pasar una tragedia, me puede pasar una tragedia. Y yo sé, por la gracia de Dios, por lo que está escrito en Romanos 8, que va a obrar para mi bien. Ahora, aclaración. Voy a ver yo el bien de la gracia de Dios, sea aquí, y si no es aquí, va a ser en la eternidad. Y si va a ser en la eternidad, yo diría, prefiero, ¿por qué? Porque ahí veré el bien por toda la eternidad. Por toda la eternidad habré de ver que aquella tragedia, aquella situación tan difícil que todo creyente vive, que todo creyente pasa, va a obrar para mi bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a creer que las promesas de Dios sí son para mí, que su palabra es fiel y poderosa y que me ha dicho la manera en la que mi corazón debe estar disponible para que caiga su palabra en un campo fértil y que cuando Él habla y cae ahí la semilla, eventualmente de un fruto al 30, en algunas personas será el 30, en otros el 60 y en otros el 100 por uno. Nosotros en esa categoría tenemos que tener el cuidado de no andar viendo y teniendo expectativas de que la gente haga las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque dice su palabra que a cada quien le ha dado Dios una medida de su gracia. Es el capítulo 12 del libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 3. Cada quien conforme a la medida de la gracia que Dios le ha dado. Nadie piense más de sí mismo, sino de acuerdo a esa medida. Entonces, en esa objeción, la número 2, el punto claro es este. Dios es fiel y cumple sus promesas al igual que sus amenazas. Dios es fiel. Lo que Dios ha dicho en su palabra que va a hacer, lo va a hacer. Si Dios te ha dicho, estas son las consecuencias de la obediencia, tú vas a ser el recipiente de su gracia, de su poder, de su misericordia. Y si tú eres una persona rebelde, que cuestiona todo lo que Dios dice, que le estás buscando siempre un paro y un pero a la palabra de Dios, tú serás el recipiente de la resistencia por parte de Dios. No quieres tú, como te mencionaba hace un rato, tú no quieres, como le decía Pablo, como decía Gamaliel a aquellos hombres, no vayamos a estar contendiendo contra Dios por andar queriéndonos hacer los sabios y decir, es que yo pienso esto y que, espérate, ten cuidado con lo que tú piensas. Mejor piensa lo siguiente, ¿qué dice Dios? La objeción número 3, dice Romanos 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Lo que Pablo está aquí diciendo es lo siguiente: lo que Dios prohíbe, en realidad le trae gloria, sería la objeción. O sea, estas gente están diciendo, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, si nuestro pecado está haciendo que la justicia de Dios brille, fíjense la maldad, la locura, entonces vamos a pecar. Vamos a hacerle a Dios el favor de nosotros pecar para que la justicia de Dios brille. Dice Pablo, de ninguna manera les dice. Y dice esto, hablo como hombre. O sea, en la lógica humana, ¿cómo puede ser posible que alguien llegue a pensar, por lo que está escrito en Romanos 5, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia? No te preocupes, tú has andado en mucho pecado, mira, en tu vida va a sobreabundar la gracia. Pero no leen lo que está escrito antes, ahí en Romanos 5, donde en ocasiones citamos ese tipo de cosas.
donde está hablando de la ley. Déjenme les digo, ¿dónde está ese versículo? 5:20 de Romanos. Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahorita les explico eso. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es, cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos, lo que la gente antes ignoraba en cuanto a lo que era pecado, cuando se manifiesta la ley, ahora todo el mundo estaba consciente de lo que era pecado. Como dice Pablo, yo no sabía que codiciar era pecado, pero cuando vi lo que decía la ley, me hice consciente de mi pecado. Entonces, ahí lo que está tratando de explicar Pablo es, la ley nos lleva a ver la maldad nuestra, de tal manera que nos tiene que apuntar a la necesidad de un Salvador. Estamos llenos de pecados desde el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento y todos los mandamientos. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no robarás, no adulterarás, no cometerás sacrilegios. Todas las cosas que están escritas a nosotros nos hacen estar sumamente conscientes de nuestra maldad. Entonces, Dios, habiendo pasado por alto los pecados en su tiempo, a su tiempo envió a Jesucristo. Ahí es donde sobreabundó la gracia de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a arrepentimiento. Entonces estos judíos, dice Pablo, ¿cómo se les ocurre estar pensando que si ustedes están pecando a Dios lo hacen ver mejor? Y luego, después de una cosa de esa, decir, si así funciona Dios, ¿por qué nos va a juzgar? ¡Wow! Dices tú, esta es una locura. O sea, ¿cómo es posible, dice Pablo, que estén pensando de esa manera? Dice, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? No debe hacerlo. La lógica nos debe de hacer entender que si el pecado a Dios le ofende, ¿por qué entonces vamos a pecar? Pero ¿saben qué era lo que estaba pasando? Que a la hora de que el apóstol trae el evangelio de la gracia, donde si tú te arrepientes de tus pecados, tú reconoces a Jesucristo que Dios le levantó de los muertos, como dice el capítulo 10 de Romanos, serás salvo. Los judíos, bájale, espérate. ¿Así de fácil? ¿Así de fácil es ser salvo? Y luego veremos a los cristianos nuevos estos del Nuevo Testamento que pecan sin tener que ir a presentar un sacrificio, sin tener que venir a restaurar lo que habían tomado, lo que habían hecho, sin ninguna culpabilidad. Decían los judíos, con ese evangelio yo no quiero nada. Y me encantó como lo pone el doctor John MacArthur hablando acerca de estas cosas. Dice, su religión era el legalismo personificado, por lo tanto, la idea de la gracia divina era anatema para ellos, porque amenazaba las obras de su autojusticia en la cual estaba basada su fe. Sí. Por eso, cuando en ocasiones nosotros le predicamos el evangelio a una persona muy devota, muy religiosa, nos dicen eso. Dicen, ay, sí, así tan fácil. No, pues ya los conozco cómo son de tremendos. Son tremendillos, dicen una cosa y andan haciendo otra. Y vemos en el Nuevo Testamento a los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, que insistían en que los cristianos tenían que cumplir todas las obras de la ley aunada a los sacrificios. Por eso había tanto choque. Y por eso en las iglesias cristianas tenemos en ocasiones tanto choque. Porque una persona que reconoce que su maldad, su pecado, ha sido perdonado por la gracia incomprensible de Dios,
y viene a entregarle su vida a Cristo, se arrepiente y empieza a caminar en la fe, cometiendo errores porque somos pecadores, pero luego alguien que a lo mejor llevó una vida muy recta, ve a estos cristianos y dice, estos pecadores, estos son cristianos carnales. Yo no los veo tan piadosos, no los veo tan santos, no los veo que hacen esto y que hacen lo otro y se la pasan juzgando, viendo errores y defectos en creyentes que acaban de empezar una vida que está iniciada por el Espíritu de Dios. La característica humana siempre es querer justificar su pecado. Y aquí Pablo les estaba diciendo a aquellos que no creían en el Evangelio, que ese es el Evangelio de la gracia. La cuarta objeción. La cuarta objeción está en el versículo 8. Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La 3 y la 4 son muy parecidas. Le decían, o sea, Pablo, tú nos estás diciendo que podemos ser salvos, pero no le hace que pequemos. ¿Esto es lo que tú estás diciendo? Pablo dice ahí, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, gente que acusa a los cristianos de decirse cristianos y vivir una vida doble, una vida hipócrita. Pero ya aquí Pablo detiene su conversación, no les dice nada. Es como cuando esas personas que están pregunte y pregunte y pregunte y pregunte todo tipo de argumentos en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio, y que llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Pablo así llega y para esa discusión. Y lo que yo pienso de todos aquellos que en un momento dado quieren entender todos los recovecos de la palabra de Dios, como dice Pedro, algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Eso es el querer nosotros tener todo el entendimiento de toda la palabra de Dios para obedecerla, hermanos, nos va a causar un serio daño. Nosotros hacemos uso de muchas cosas que no entendemos y las usamos todos los días de nuestras vidas. ¿Saben, por ejemplo, qué? Las computadoras. Yo no sé más que prenderla y luego me voy a Word y luego me voy a Google. Y ahí ya tengo todo. Yo no sé por dentro cómo están estas cosas, no sé cómo se hablan los circuitos y que ahora ya no son circuitos sino químicos, por eso están tan rápidas las computadoras. No entiendo. Pero yo me beneficio de una computadora. Lo mismo sucede con los medicamentos. Yo no entiendo la química de la medicina, no entiendo en la mente de los doctores cómo saben la cuestión de la anatomía, cómo los pesos de la persona, la edad, todo ese rollo, cómo tiene que ver con la química. Yo no entiendo, pero si yo voy con mi doctor, que es geriatra, o sea, de los que cuidan a personas mayores, y no se rían porque casi todos ustedes van, no sé. Me dice, tómate esta pastillita, te la tomas una vez al día en la noche. Yo le digo, oye, a ver, espérate, ¿qué químicos tiene? ¿Me puedes explicar los efectos secundarios? ¿Saben qué pienso yo de los efectos secundarios? ¿Me muero tomando el medicamento o me muero sin tomarlo? Ah, es que mejor me lo tomo. Pues digo, ¿cuál es el rollo ahí? Yo no le encuentro mucha ciencia a esta onda. Por cierto, que ponen los efectos secundarios y entre ellos muerte. ¿What? Nosotros no entendemos todo, pero la pregunta con aquellas personas que luego dicen, ¿y qué con los chinos? ¿Y qué con los
que no han oído el Evangelio. ¿Saben cuál es la respuesta a ese tipo de argumentos? Sería, ¿y qué de ti que sí lo conoces? ¿Qué de ti que sí escuchas y tienes una Biblia? Porque tu alma está en ese balance. Y tú sí tienes la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo Jesús. De ellos, tú no te metas con ellos. Dios los habrá de juzgar con ley, ya lo leímos, y sin ley. Entonces Pablo, a la hora de no contestar, nosotros tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es venir al Nuevo Testamento y ver que de una manera tan clara, el Señor Jesucristo ha hablado en contra de la práctica del pecado. Cuando dice el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, y se los mencioné hace rato, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y nos da una advertencia que yo deseo, mi oración es que no haya ninguno de nosotros que el día del juicio vaya a sufrir una gran pérdida. Dice, porque vinieron los ríos y dieron contra aquella casa, vino una inundación y no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, pero el que las oyó y no las obedeció es semejante al hombre que edifica su casa sobre la arena sin fundamento, contra el cual dio el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué me dices a mí, Señor, Señor? Tal vez no andas con objeciones como las que hemos visto el día de hoy, pero a lo mejor tú sí estás justificándote, como los fariseos que decían, yo voy al templo, yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, pero tu corazón lleno de orgullo, como la de los judíos, a quienes de una manera imaginaria Pablo está contestándoles estas objeciones. El Señor Jesucristo en el capítulo 5 del libro de Mateo dice, por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Wow. Espérate, o sea, los fariseos tenían sus leyes, sus mandamientos, eran supuestamente irreprensibles como lo fue Pablo. Pablo podía argumentar en su mente y contestar estas objeciones porque era judío. Y dice él, a los de mi nación yo los aventajaba en mucho. Dice, de los discípulos, ninguno me enseñó nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo recibí del Señor Jesucristo, decía Pablo. Pero entonces, si tú te portas tan bien y cumples con todos los requisitos de la ley, tienes todos los mandamientos en tu corazón de tal manera que tomas la cena del Señor y te has bautizado, pero si aquí dice, si tu justicia no es mayor que la de los hombres estos religiosos que practicaban toda la ley de una manera casi perfecta, ¿cómo podré entonces yo tener una justicia mayor que la de ellos? Muy sencillo, hermanos. Nada más una persona sobre la faz de la tierra ha vivido una justicia perfecta. Y le puse aquí la única justicia que era mayor que la de los fariseos es la justicia de Dios, imputada o atribuida al hombre por medio de los méritos de Jesús, la cual recibimos por medio de la fe. Pablo no contesta, porque todo aquel que quiere decir que hagamos mal para que nos vaya bien, hermanos, no puede ser cristiano. No ha nacido de nuevo, no conoce el Evangelio. El pastor James Montgomery Boyce dice en un comentario a los romanos, si un cristiano no está creciendo en su amor por la justicia y el odio, y odio por el pecado, esta persona no es de Cristo. Alguien que no vive así no es un verdadero cristiano. Nunca diría, vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde en nosotros. No lo diría.
Nosotros, nosotros debemos de pensar entonces, de acuerdo a lo que está escrito, entonces, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me sirve a mí ser cristiano? Y te voy a decir la respuesta: en todo. Porque así como al pueblo de Israel se le dio la ley, se le dio su palabra, se le dieron sus mandamientos, a ti y a mí también. Pero más aún nos han dado su Espíritu Santo. Para lo que en nuestra debilidad nosotros no podemos cambiar, no podemos tratar, no podemos vencer, tenemos que venir y pedirle al Espíritu Santo de Dios: por favor, lléname, Espíritu Santo, de tal manera que yo le dé gloria a Cristo con mi manera de pensar, con mi manera de hablar, con mi manera de decidir, con mi manera de soñar. Nosotros debemos de ser de esas personas que vemos el beneficio de la gracia de Dios al tener no únicamente su palabra, sino que se nos ha revelado que Cristo Jesús ha venido a pagar por nuestros pecados, de tal manera que no vamos a andar practicando pecados para que la justicia de Dios brille. Dios tenga misericordia de nosotros. Les digo, si nos topamos con esas personas que en algún momento dado andan bien perdidas y están haciendo una serie de cuestionamientos, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿tú estás obedeciendo a Dios? Tienes la palabra de Dios, y el no tomar en cuenta la palabra de Dios, lo que está haciendo de ti es un rebelde. Un rebelde que te prohíbe literalmente a que digas: Dios me tiene que cumplir sus promesas. El capítulo, creo que es el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde muchas personas han llegado a hacer uso de esa parte de que el carcelero de Filipos, Pablo y Silas, una vez que salen de ahí, van a la casa del carcelero y les dice, llega el carcelero cuando se abren las puertas de la prisión, estando Pablo y Silas en la cárcel, se abren las puertas porque un ángel llega y las abre. Llega el carcelero y se postra delante de ellos y le dice: hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el carcelero, escuchando a Pablo que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta parte de la Escritura es una parte de la Escritura que se la está hablando específicamente a él. Por nosotros no tener un concepto correcto de la Escritura, entonces podemos creer que podemos vivir vidas irreverentes a Dios en nuestras casas, siendo unos anticristianos. Y luego citamos eso y decimos: es que la palabra de Dios dice que si yo creo serán salvos. Pero tú no estás viviendo como una persona salva. Tú estás viviendo de una manera completamente contraria a lo que la Escritura dice. Y luego reclamas a Dios y le dices: ¿por qué mis hijos no creen? La pregunta es: ¿has sido tú obediente? ¿Has estado buscando cómo reflejas el Evangelio de Jesucristo en tu casa? Te voy a decir algo. Si tú eres una persona que en humildad vives en temor reverente de Dios, buscando cómo lo sirves, cómo lo amas, cómo lo honras, cómo creces en santificación, tú no harías ese reclamo a Dios si tus hijos no se convierten. Porque entiendes que es por gracia. Es por la soberana gracia de Dios que tú y yo somos salvos. Y somos salvos, hermanos, porque respondemos a las hermosas noticias de que Dios nos quiere salvar si depositamos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Pero te suplico, no te quedes ahí. Que sea la palabra de Dios la que more en tu corazón, de tal manera que sea la que te recuerde, la que el Espíritu Santo traiga y escoja ciertos versículos donde te enseñe qué es lo que Cristo quiere de ti. Yo los invito, hermanos, a que no seamos como los judíos, que andamos diciendo: ¿y de qué me sirve? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a ser gente que camina con un temor reverente de Dios. Vamos orando, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga.